que vimos. Por supuesto, bueno, hola chicos, buenas tardes. Si van surgiendo preguntas, y bueno, iremos solucionándolas en la medida que podamos. Mientras tanto, nosotros vamos a ir haciendo un pequeño relevamiento de los distintos prácticos y tratando de hacer un repaso general de todo lo que vimos. Por supuesto que primero, supongo que recordarán, nosotros vimos un práctico donde hablábamos de modelos contables, cosas que ya entendemos por ustedes un poco más conocidas. Ya decíamos de que había 4 modelos, había uno con 2 grandes grupos o 2 grandes, digamos, conceptos contables. Uno es la contabilidad histórica y la otra es una contabilidad a valores corrientes. Y dentro de eso se separaban en 2 grupos, que uno hablaba de una contabilidad histórica moneda homogénea y moneda heterogénea, y eso daba lugar a los 4 modelos que tenían distintos movimientos. Ya esto se va repitiendo en los distintos prácticos, así que nada más que para mostrarlo, no hacerles un análisis de esto, porque estimo que ya en los prácticos se van superando estos conocimientos. Pero, como habrán visto, nosotros en los prácticos usamos en general el modelo 4, que hablamos de valores corrientes con moneda homogénea, pero en algunos prácticos hemos usado el modelo 3, donde directamente aplicábamos valores corrientes y no se realizaba ningún tipo de represión. Y en algunos casos se ha pedido el modelo 2, que es cuando hacemos represión y nos dicen que hagamos para, tanto en un contexto inflacionario como en un contexto de estabilidad, o bien para hacer en una contabilidad histórica o en una contabilidad de valores corrientes. Así que supongo que no trae mayores inconvenientes. El tema del práctico de caja y bancos, nosotros teníamos una serie de operaciones en donde todo gira por la, digamos, actualización de los, digamos, unos mayores. Dijimos acá nosotros, cuando hablábamos de caja y banco, nos referíamos siempre a moneda extranjera de distinta denominación o de distintos lugares, y reiterando que estamos en un rubro en donde en general están las cuentas que distorsionan los estados contables, porque en general son cuentas que no son represadas, que son casualmente las que producen el problema de distorsión, porque se mantienen a valor nominal y es lo que nos trae inconveniente por su desvalorización en un proceso inflacionario. Pero nosotros, ya reiterando conceptos, decíamos que utilizábamos en la reexpresión, que estamos hablando de la unidad de medida. Espero que en esta instancia ya tengamos un poco más claro qué es la unidad de medida de un activo y cuál es el valor corriente del activo, que no, digamos, son cosas distintas. Uno es la reexpresión de un activo y el otro es un valor corriente, un valor de actualización que se aplica a través de un criterio de evaluación al cierre de un ejercicio. Entonces,
Y en este caso coincidían porque teníamos tanto bienes activos que están en moneda extranjera, lo que implica que esta palabra implica es toda una situación que nosotros acá en la parte práctica la damos como estamos consensuando un concepto porque entendemos de que los activos que nosotros expresamos son los que no están expuestos y que esa definición de no expuesto tiene una serie de variantes. Nosotros tenemos de golpe, podemos tener dólares y entendemos que no están expuestos. Podemos tener bienes de cambio, entendemos que no están expuestos. ¿Cuál es la definición para que nosotros podamos decir que está expuesto y que no? Casi es más fácil definir cuáles son los que están expuestos porque están a su valor nominal al cierre del ejercicio, como es cajas, como es cuentas por cobrar, etc. Y que por ahí, si ustedes cuando vean alguna bibliografía siempre con el cuidado de interpretar cuando un autor está definiendo un concepto en base a la norma contable y cuando está definiendo un concepto en base a su propio pensamiento, porque podría por ahí no coincidir, pero algunas cosas es necesario verlas en la teoría para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, por eso decíamos nosotros, aplicamos un método indirecto, represamos las que no producen la situación y son las no expuestas. Entonces, en este caso tenemos los dólares, su situación de no expuesto lo hace el hecho de que tengan una protección a través de la inflación, que en el caso de los dólares, esta protección gira bastante sobre su valor corriente casualmente. Por eso, con cuidado, pero vamos consensuando cosas. Cuando hablamos de moneda extranjera, nosotros sabemos que en moneda extranjera vamos a poder aplicar el modelo 4, porque vamos a poder reexpresar y vamos a poder aplicar un valor corriente. Pero siempre con el cuidado ustedes de fijarse qué pide el ejercicio que le están dando en el parcial. En el ejercicio que están en el parcial podría pedirle el modelo 4 o podría pedir el modelo 3. Ustedes eso ya lo vieron que en algunos casos cambia. Bueno, la operatoria de todo este práctico ya queda, por supuesto, en la práctica de ustedes para determinar fechas, valores de origen, etcétera, pero es lo que vamos resaltando. Aquí, en este práctico, nos daban las distintas monedas, nos daban valores corrientes, nos daban valores de cotización, nos daban coeficientes de reexpresión, quiere decir que nos daban todos los elementos para que podamos aplicar una reexpresión y un criterio de evaluación. Entonces, fíjense en que cuando dice se pide, dice efectuar la medición al cierre de la tenencia de moneda extranjera de acuerdo al modelo de valores corrientes moneda homogénea. Quiere decir que ahí está evidenciando que lo que se pide es que apliquen valores corrientes y a la vez reexpresión de partida en la moneda homogénea. Lo demás, por supuesto, reitero, queda ya a la práctica de ustedes de conocer el tema, el movimiento matemático de estos conceptos. Bueno, yo voy pasando así de los prácticos que estuvimos viendo. En este tema, cuando hablamos de previsión... Discúlpame, sí. Gustavo, yo voy correspondiendo, vos seguís tu clase, yo voy contestando el chat.
Pero para el Bueno, que no haya leído, aquel que no figure en el listado para poder rendir, Cristian, que es nuestro ayudante de cátedra, mandó un mensaje ya a la plataforma para que se comuniquen con él, o cualquier duda que tengan con respecto a por qué no figuran en el listado para rendir el sábado. ¿De acuerdo? Bueno, discúlpame, Gustavo, era para aclarar no eso. hay, no hay problema. Este tema de previsión para cuenta de dudoso cobro, cuando iniciamos este práctico, hicimos una pequeña aclaración respecto a que este práctico estaba un poco, digamos, eh, alejado de lo que nosotros normalmente enseñamos, que es medición y unidad de medida, o criterio de evaluación, y que lo habíamos heredado un poco de contabilidad 1, por eso lo estábamos viendo acá, en el formato casi del procedimiento contable puro, porque no había ningún tipo de reexpresión, ninguna mención de ningún valor corriente. Lo que sí no quita que no entre un ejercicio de esto en el parcial. Así que deben estudiarlo y tenerlo conocido. Entonces acá, cuando nosotros hacíamos este práctico, girábamos casi sobre conceptos contables, no había, o procedimientos contables ya conocidos por ustedes, quizás reforzados en este práctico, pero de cosas que ya están y no digamos, no obstante, hay citas en nuestra norma contable, en la RT 17, de cómo se maneja el tema de los créditos y su previsión, estaba, digamos, reforzando un conocimiento de contabilidad 1. No obstante, digamos, vamos a pegarle una miradita. Acá, desde el punto de vista, si surge una duda, a ustedes les surge alguna duda, ¿cómo puede ser que haya un mayor? Acá dice, el caso 1, dice la empresa Previsora Norte S.A. al cierre del año 31, entonces el X4 prepara su papel de trabajo para la presentación del estado contable y constate en el mayor del rubro crédito las siguientes partidas. Digamos, hay un procedimiento contable, digamos, para forzadito un poco, porque nosotros queremos que ustedes vean las diferencias, que surge de alguien que cometió bastantes errores en una contabilización, ¿no es cierto? Entonces, bastantes errores en la contabilización que y nosotros queremos calcular la previsión, quizá alguien lo está pensando, no solo deberíamos calcular la previsión, sino que habría que hacer algunos asientos para dejar bien este mayor, al margen de nuestros ajustes para determinar la previsión de uso cobro. Entonces, bueno, en esto que estoy marcando, que dice acá que es el mayor del rubro créditos, entonces ahí tenemos un par de cositas que aclarar. El rubro créditos, digamos, como rubro propio, no tiene un mayor. El rubro créditos es un rubro que está compuesto por cuentas que tienen su mayor. Entonces, esto para que lo vamos entendiendo. Entonces nos aparece esta, llamémosle, sería más feliz que yo diga información dentro del rubro crédito. Entonces me aparece esto, cada una de estas cuentas tiene un mayor y en el rubro créditos aparecen todas estas cuentas. Y entonces nosotros decimos qué está bien y qué está mal. Bueno, está bien y empezamos a descartar deudores, venta y bienes de uso
documento cobrable lo dejamos, anticipo de ganancia lo sacamos, interés a devengar está bien puesto aquí, está bien, pero en el formato ese que yo les estoy diciendo, como cuenta que forma parte del rubro créditos y no de un mayor, porque esta cuenta tiene su propio mayor, sí forma parte del rubro crédito porque es la regularizadora del rubro créditos. Intereses a devengar, por supuesto que entendemos que estos intereses a devengar se corresponden con las ventas, o sea, estos corresponden a los deudores por venta de la actividad habitual. Y entonces, si son esos intereses, debo ponerlos dentro del rubro créditos. No deben estar ahí las deudas por venta de bienes de uso, tampoco los anticipos, tampoco los anticipos de sueldo. Y por supuesto que después, bueno, ya vamos digamos, a la resolución. Permítanme, la voy a abrir un cachito. Entonces, cuando hicimos la resolución, en el formato ese que yo le estoy diciendo, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Vuelvo un poquito para atrás. Acá dice de que la empresa al cierre prepara sus papeles de trabajo para la presentación. Se constata, y acá vuelvo a lo mismo, que alguien cuando formó el rubro créditos puso mal esto. Está mal hecho el rubro créditos, que no quiere decir que estén mal las cuentas. Los mayores de cada cuenta deben estar bien en la contabilidad. Entonces, en la contabilidad habitual, normal, de un registro de libro diario, no aparece el rubro créditos. El rubro créditos, mejor dicho, sí aparece, pero no aparece como cuenta receptora de movimientos. Estas son las que están. Y alguien que intentó hacer el rubro créditos empezó a incorporar cosas que no corresponden al rubro créditos. Y eso es lo que nosotros hicimos y sacamos. Entonces acá, fíjense en que crédito por venta, esta es la relación, quedó bien ya expuesto el rubro crédito por venta y apareció el otro rubro a donde correspondían todas esas cuentas, que es el rubro otros créditos. Estos son rubros, por supuesto, del estado de situación patrimonial. Y en el rubro crédito por venta quedó lo que es, y por supuesto en el rubro crédito por venta está bien que esté interés a devengar, porque es la regularizadora de créditos por venta. Entonces aquí sacamos deudores con garantía prendaria, etcétera, anticipo de sueldo. Yo, digamos, a las cosas que vamos por ahí aportándole al práctico, nosotros, no obstante tener alguna posible opinión distinta de lo que dice el práctico, quizás se la decimos, pero ustedes hagan si aparecieran ejercicios de este tipo y aparecerían cuentas como esta, deudores, garantía prendaria, ponerlo en otros créditos. ¿Qué es lo que a mí me queda dando vueltas respecto a esa cuenta? Es que deberían darme más información. O sea, ¿por qué? Porque si esos deudores en garantía prendaria son de las ventas habituales, formarían parte de créditos por venta. Si son deudores garantía prendaria de otras ventas, como por ejemplo la venta de bienes de uso, no formaría parte de otros créditos. Perdón, formaría parte de otros créditos. ¿Qué es lo que sucede? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que ya en una situación un poco más minuciosa, si estos deudores en garantía prendaria son de ventas habituales, deberían formar parte de crédito por venta, pero no formarían parte del monto que yo utilizo para calcular la previsión, porque estos tienen su garantía propia. Entonces no deberían entrar en la previsión para deudor incobrable de los deudores por ventas comunes. Pero bueno, estamos. Entonces, Gustavo, un minutito.
dice ahí un alumno, ¿hay alguna cuenta en el tema de previsiones para deudores incobrables que deba reexpresarse? Capaz que se confundió cuando vos estuviste explicando de que los créditos por venta generalmente son cuentas expuestas a la inflación, ya que no tienen cláusulas de ajuste. Claro. Supongo que se refiere a eso. Fíjense en que nosotros en créditos por ventas, en el rubro créditos por ventas, podrían entrar, mejor dicho, no podrían, deberían entrar las deudas por ventas en moneda extranjera. Perdón, esto no deuda. Crédito. No, en créditos por venta deberían entrar los créditos por venta en moneda extranjera, porque que sea en moneda extranjera no lo saca del rubro créditos por venta. Sigue siendo el gran rubro créditos por venta, pero esa cuenta, si ingresa acá, sería la del práctico de créditos por moneda extranjera, que ustedes habrán visto que se reexpresa, tiene valores corrientes, etc. Entonces, la inclusión de una cuenta en un rubro no le hace si es reexpresable o no es reexpresable. Tiene que cumplir con el concepto de ese rubro. ¿Ya? Espero que por ahí ande la pregunta. Bueno, entonces... Yo creo que sí, si no, Julián, aclaramos. O sea, dentro del rubro créditos por venta puede existir cuentas que sí deban ser reexpresadas o ajustadas, como por ejemplo los créditos por venta en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Bien. Y algunos, y ¿qué les quería agregar? Ustedes verán que nosotros ya, les decía en algún momento yo, estos 91.000, por supuesto, en este gran grupo de créditos por ventas, termina siendo un valor corriente. Valor corriente. Si ustedes toman la RT17, la RT17 le va a nombrar los rubros y cómo se evalúa cada rubro. Y cuando hable de caja y hable de documentos o hable de deudores por venta, va a hablar que se encuentran a su valor nominal. O sea que el valor de caja al cierre es un valor corriente de caja, es el valor nominal de caja. Entonces, en el caso de los deudores por ventas, el valor de, yo voy a hacer un ejemplito acá, si yo tuviera solamente, ¿no es cierto?, deudores por venta, le ponemos 100 pesos, y tengo intereses a devengar, que es la regularizadora, y yo tuviera 20 pesos, yo sé que, como decimos acá arriba, en el rubro crédito, el rubro, para hacerlo un poquito más simple, crédito por ventas, en el estado de situación patrimonial va a decir 80. Y acá va a haber una nota es digamos, una información complementaria del estado de situación patrimonial, que va a decir cómo se arman estos 80. No hay una cuenta que se llame crédito por venta 80. El rubro surge de una nota en donde hay dos cuentas, deudores por venta 100, intereses a devengar 20. Ahora bien, así como está, yo les podría decir con seguridad que los 80 pesos el 80 pesos es el valor corriente de los deudores por venta al cierre, 80. ¿Por qué? Porque es el valor real que tienen los bienes. Ahora fíjense que, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros cuando valuamos bienes, hacemos en algunos casos los asientos contables
Y en otros casos surge de este razonamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo el deudor por venta y ya tengo, y esto no tiene un asiento, esto tiene una regularizadora que al cierre del ejercicio me dice que 80. Cuando nosotros veíamos el valor actual de un bien, al bien le sacábamos el componente financiero para poder saber cuánto era el valor de origen. Y acá hacemos eso, pero no hacemos un asiento donde yo a deudores por venta le saque los 20. Queda así. En la regularizadora aparecen los 80. Cosas que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Fíjense en que cuando nosotros expresamos crédito en moneda extranjera, tiene un componente financiero, se lo debemos sacar, pero eso ya lo vemos seguido. Bueno, entonces, a los efectos de que vayan viendo de que aquí, no obstante ser un práctico en donde nosotros teníamos más un enfoque contable que de modelo de medición, existen algunas posibilidades de que aparezca acá un valor corriente. ¿Dónde nos podría, fíjense, les voy a dar otro ejemplito, ya lo veremos, ¿no? Creo que en otro práctico más adelante, nos podría aparecer el caso de que yo tuviera documentos a cobrar, y yo tuviera documentos a cobrar que, como dice acá el ejercicio, estos documentos a cobrar valen 45.000 pesos, dice el ejercicio. Entonces yo tengo una contabilidad donde la cuenta documentos a cobrar en su mayor, al cierre del ejercicio, dice 45.000 pesos. Podría suceder, ¿por qué podría? Porque cuando ustedes vayan viendo la resolución, se van a dar cuenta que nosotros evaluamos en la medida también, cuando aplicamos criterio de evaluación, interesa mucho la intención de la empresa de hacer una operación o no, para que nosotros pongamos el valor real. No solo que tenga el mercado, la posibilidad, sino que exista la intención. Entonces, esto podría tener, el documento podría tener un valor de descuento. Este valor de descuento ¿qué quiere decir? Que alguien me podría a mí financiar, un banco me podría financiar a mí, decirme, bueno, paso los documentos a cobrar 45.000, los doy en garantía de un valor que me da el banco. Y el banco a mí me da, no sé, 38.000 pesos o 38.000 pesos y me cobra un interés. Ustedes ya van a ver esto. Y acá yo hago sí un ajuste. ¿Por qué? Porque yo empiezo a pasar estos documentos a una cuenta que no lo vamos a poner en desarrollo ahora, pero es descontado. Entonces, toda esta historia que estoy contando es para decirle, existe también la posibilidad de que haya otro valor, no obstante, estos no son activos represables. Entonces dijimos, en crédito por venta podría haber otras cosas, sí, podría estar crédito en moneda extranjera, al que yo lo puedo represar y tienen valor corriente. Podría haber, no vamos a tener, no se preocupen, no va a aparecer esto en este parcial porque ustedes no han visto este tema todavía, pero les quiero mostrar que sí existen otras posibilidades. Este documento descontado es una cuenta regularizadora de documentos a cobrar, se aparecería. Ya la veremos en algún momento. Bueno, reitero, creo que con el tema del cálculo de la previsión, en la medida en que no nos equivoquemos con el valor real, no van a tener mayores problemas. Y por ahí hubo algunos inconvenientes con los porcentajes. Tampoco se preocupen, en la medida en que lo pongan bien, si hay 2 centavos menos, 2 centavos más, porque en vez de 3,09 era 3,817, a la hora de corregir, los profesores son atinados en eso y ven que la operación está bien hecha, no van a tener mayores problemas. Así que bueno, no sé si tenés algo más, Aldo, acá, porque entonces hacíamos un asiento donde sacamos los deudores incobrables. Las posibilidades de que surjan estas situaciones que estaban en la alternativa 1, 2 y 3,
digamos, bueno, reitero, espero que no tenga mayor inconveniente. Por supuesto que, fíjense en que nadie les pide nada respecto al área, ninguna definición, pero es un ajuste que nosotros hacemos sobre ejercicios anteriores. Nada más que ustedes saber contabilizar esto y determinar que los deudores por ventas se la utiliza totalmente. ¿Qué podemos ir repasando? Aquí en el práctico decía de que en el planteo nos daba la alternativa, dice suponer que el ejercicio 5 se dio la incobrabilidad real es igual a la previsión, la incobrabilidad es mayor, la incobrabilidad es menor. Respecto a eso, volvemos o vamos reforzando un concepto, porque nosotros cuando dijimos, yo hago la previsión, acá la tengo, deudores incobrables, a previsión de deudor incobrable, 2.815,65, la hago el 31 del 12 del X4. ¿Para qué la hago? La hago para los posibles deudores incobrables que se me estén produciendo en el X5. Para eso la hago. Ahora bien, vuelvo a algo que creo que dijimos una vez. Si a mí se me produce un incobrable en el X5, ¿puedo usar la previsión? Y la respuesta es, depende. ¿De qué depende? Depende de que el deudor por venta, que se hizo incobrable sea del X4. Si quieren se los digo distinto, que el deudor por venta, que se hizo incobrable, esté en el saldo al cierre del 31 del 12 del X4. Porque si no es así, no la puedo usar. Entonces, reitero, yo previne incobrables al 31 del 12 del X4. En el X5 se produce el incobrable. ¿Puedo usarla? Depende. ¿De qué? De que ese deudor que se hizo incobrable en el X5 esté en el saldo que yo utilicé para el cálculo. Porque si no, no lo puedo usar. Si quieren, se lo cambio. ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son esos entonces? ¿Cuáles son esos que se producen en el X5 y que no estaban en el 12 del X4? Y son las ventas del X5. En el X5 va transcurriendo el tiempo. Y si yo tengo una venta en febrero del X5, se hizo incobrable, venta de febrero del X5, o sea, del año pasado, del año siguiente, se hizo incobrable, ¿puedo usar la previsión? No, porque no corresponde a los que estaban a diciembre del X4. Se los cambio de otro modo. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con el procedimiento? Que el incobrable que está acá, que estos incobrables que están acá, sea la pérdida real del X4. Y si de febrero se hizo incobrable, es pérdida del X5. Por eso no la tomo. Bueno, espero que se vaya entendiendo. En el caso 2, bueno, creo que acá no había mayores problemas con eso.
en realidad, digamos, ¿por qué le hago toda esta aclaración? Espero que los planteos del parcial sean un poco, no les den ningún problema, porque dice acá suponer que en el X5 se dio la incobrabilidad es igual, la incobrabilidad es mayor, la incobrabilidad es menor, y estamos suponiendo que se cumple con eso que yo acabo de decir. Todos son incobrables que estaban al cierre del X4. Seguramente si algo sucede con esto se lo explicarán, le darán datos suficientes en el parcial. Entonces, bien, en el caso 2, ya nos metemos un poquito más en lo que es contabilidad pura, ¿no es cierto?, de algunas situaciones. Acá, ¿qué es lo que sucedió? Alguien hizo este mayor, acá sí estamos hablando del mayor de previsiones, alguien hizo el mayor, y en la imputación de distintos débitos y créditos cometió errores o no, y entonces me dan los datos y me van diciendo si es que debo hacer algún ajuste o no para que esto quede bien. Bueno, acá sí se hace un poquito más relevante el tema que dijimos hace rato, que dije recién. Fíjense en que acá estoy en el planteo, vamos repasándolo rápidamente. O sea, el 31 del 12 del X3 se crea el fondo de previsión por un importe de 800. ¿Qué nos dan acá? Nos dan elementos para que nosotros vamos viendo si en cada fecha se hizo bien este ajuste. Digamos, se crea el fondo, perfecto, 800 pesos. ¿Qué asiento se hizo? Este que está aquí. Creación de previsión para deudor incobrable 800 y está en el haber 800, o sea que está correcto. Porque, ¿qué se hizo? Se hizo un asiento que decía previsión de deudor incobrable, que decía deudor incobrable, mandaba la pérdida debitada y mandaba al haber estos 800, está perfecto. Saldo cero. Al inicio del ejercicio no había saldo, porque como verán, nosotros cancelamos la previsión del cierre. O sea que esta es la primera. Se hizo al cierre del ejercicio anterior, está perfecto para el X4. Dice el primer asiento, tenemos un débito en la previsión. Dice el 15 del 4, un deudor de 400 pesos, originado en una transacción realizada durante el ejercicio X3. Fíjense en que ahí empieza a ser relevante lo que recién hemos hablado. Originado en una transacción realizada durante el X3. Clasificado y registrado en la categoría de moroso, fallece, no existe posibilidad alguna para percibir su cobro. Entonces, dice que ese asiento, acá, ¿qué hace el ejercicio? Usa la previsión y nos topamos con un problemita, porque acá hacemos una apreciación en discusión de cátedra planteadas en las que se refirió a la alternativa de considerar bien usar la provisión, no comparta la provisión, dice una de nuestras colegas. Bien, y hace el ajuste. Respecto de esto, digamos, como estamos, y nosotros mismos le estamos mostrando que no estamos del todo de acuerdo, parecería. Entonces, yo les pediría de que si aparece algo así, hagamos la siguiente aclaración. Y les digo a dónde apunta el problema, la discusión que tenemos. Si yo, en el cálculo de la previsión, que espero que lo estén, de todos modos les quiero dar una tranquilidad, lo que nosotros digamos, Aldo comparte esto, ya lo hablamos, lo que nosotros digamos acá y le estemos dando a ustedes una orientación, nosotros lo defenderemos a la hora de las correcciones, porque, digamos, estamos aportándole conceptos a ustedes que después tienen que ser respetados a la hora del parcial. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que si yo tuviera una previsión para deudor incobrable por el método estadístico,
que es el caso 1, este es el método estadístico. ¿Qué estadístico? Quiere decir que hemos tomado los incobrables de distintos periodos contra los créditos por venta de distintos periodos y hemos sacado un porcentaje. Este es un procedimiento de determinación. El otro procedimiento, hay varios, otro de ellos podría ser por la cesación de pago. Quiere decir que yo empiezo a nombrar posibilidad de incobrables ya con nombre y apellido, de acuerdo a cuáles son los que más me deben, o podrían ser los que son morosos, o los que tengan otro elemento, pero determino yo con nombre y apellido. Si yo haría con nombre y apellido, empiezo por el otro lado. Cuando yo hago a través de un estadístico, yo saco un porcentaje de incobrabilidad para el año que viene. No me interesa el hecho que en el año que viene dé lugar a la incobrabilidad. Yo ya lo tenía dentro del porcentaje. Entonces, que aparezca la situación de que este señor, como dice el planteo, fallece, acá dice de que fallece, no existe posibilidad alguna para el cobro. La discusión, ¿cuál es? Si el fallecimiento del señor es un hecho que estaba previsto a diciembre del X4 o es un hecho nuevo. Y si fuera un hecho nuevo, digamos por supuesto que el fallecimiento es un hecho nuevo, pero quiero decir, si no hubiera sido tenido en cuenta al momento del cierre del ejercicio, sería una pérdida del X4 y no usar la previsión. Ese es el motivo por el que acá se hace el ajuste. Bien, entonces, ¿qué decimos? Cuando yo calcule esta incobrabilidad, yo en una incobrabilidad no puedo tener en cuenta el fallecimiento de un deudor. Entonces, es un hecho nuevo seguramente que da lugar a la incobrabilidad. Entonces la discusión surgió por ese motivo. ¿Qué les opino? Si aparece esta situación, nosotros le hacemos el ajuste. Si aparece la situación como la dice el práctico, nosotros tomamos la previsión estaría como mal usada y deberíamos hacer el ajuste ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo hice mal la previsión, quiere decir que yo hice este asiento. Espero que ese procedimiento se esté entendiendo. Los que están acá son los asientos que se hicieron para dar lugar a este mayor. ¿Sí? Entonces acá yo hice un asiento que decía previsión de deudor incobrable amoroso. ¿Sí? Acá. ¿Qué está mal? Está mal, vuelvo a decir, con esa restricción de que hay una zonita gris ahí para determinar si está mal o no, pero acá, si tenemos en el parcial este tipo de situaciones, la vamos a tomar como un error, en donde la previsión se hizo mal porque el acontecimiento del señor es un hecho nuevo. No, bueno, lo tengo acá en el planteo, es un hecho nuevo que no está previsto. Nosotros no calculamos previsión en base a esa situación, sino a incobrabilidad o a cesación de pago. Entonces, está mal hecho. ¿Qué se debería haber hecho? Se debería haber hecho este asiento que está acá, deudores incobrables, 400 a deudores morosos y no tocar la previsión. ¿Qué debo hacer? Un ajuste para que el mayor quede correctamente. ¿Qué hago? Hago este asiento que está acá. Hago aparecer deudor incobrable, por supuesto, y acredito la previsión para deudor incobrable y vamos haciendo ya el nuevo mayorcito que estaría ya el ajuste de los 400 pesos. No sé dónde está el crédito de los 400 pesos. Perdón, no sé dónde está. Este ya el ajustado. Bueno, a ver, ya lo
Bueno, ya me ubico. Bien. Hacemos el ajuste. Hasta aquí espero que se vaya entendiendo, ya veremos cómo apareció. Entonces directamente cuando yo haga la ajuste, haga este mayor, el crédito de 400, el que me falta Aldo, el crédito de los 400. Faltaba ahí yo veo que te está faltando ahí en el mayor el ajuste que acabas de hacer de 400 Sí, pesos. el ajuste de los 400 pesos. Ya lo revisamos. Bueno, entonces así estaba mal. Vamos al otro ejemplo que me daba el planteo. Me decía de que el 23 del 7, un deudor de 600 pesos corresponde a una venta de vengada. Fíjense, en acá volvemos a lo que dijimos hace rato. El deudor de 600 pesos, ¿qué se hizo? Se usó la previsión. Acá están los 600 pesos. Corresponde a una venta del ejercicio X4. O sea que yo le decía, ¿puedo usar? Depende. ¿De qué? ¿De cuándo es la venta? Y esta es una venta del X4, por lo tanto está mal utilizada, acá no tenemos duda. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué ajuste hicieron. Entonces, en esta fecha, en el 27, este asiento efectivamente, sin ninguna duda, está mal hecho. ¿Por qué? Porque este es el que se hizo. Previsión de deuda incobrable, deudores por venta. No corresponde porque la venta es del X4. Y no estaba al cierre del X3, que es donde nosotros calculamos la previsión. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho? Debíamos haber hecho este asiento, deudor incobrable a deudores por venta. Ajustamos y tenemos deudor incobrable 600 a previsión de deudor incobrable 600. Y lo vamos ajustando. Vos sabés que perdón chicos, en ese problemita que surgió recién, me parece que hay un error. Yo lo voy a tratar de poner acá a ver qué nos va dando algo. Entonces, este es adicional, no sé. Entonces, esto estaba bien. Acá me aparece... Copialos directamente, porque si no, no te va a dar por la formulita. Sí, este es 800, este es 400, este es 600, 500, acá hay 200, 0, 600, 100, y después acá hay 1000, y por supuesto, ahí está. Pero, a ver, si voy a los ajustes, el primer ajuste, el 31 del 12 del X4, aparentemente no lo hicieron, me parece. O sea, a este que está acá, a este casualmente, que le ponemos mal y bien, lo dejamos como estaba. ¿Se entiende lo que digo? No se hizo este ajuste. No obstante, perdón, está la aclaración acá, perdón chicos. Asiento de ajuste dice, no será tenido en cuenta los efectos de la solución. ¿Estamos? Entonces ese ajuste, que tiene una zona gris, reitero, porque estamos compartiendo, digamos, sin terminar de consensuar una situación, pero ya afirmando que lo que ustedes deberían hacer es lo dejamos como está. Aparece uno que fallece y lo dejamos como está. Por favor, con cuidadito, fíjense en que hay un asiento de ajuste que dice no será tenido en cuenta los efectos de la solución. Por eso no me aparece acá. Y estaba bien esto. Yo copié, adicioné. Estaba bien porque lo que me hace dudar es que aquí no aparecían los 400 pesos en el haber. Bien. Seguimos un poquito más. Entonces, de los 600. Bueno, los 600 decimos está mal. Se debería haber hecho este asiento. Deudor incobrable, deudores por venta 600.
y la cinta de ajuste sería deudor incobrable a previsión para deudor incobrable, y ahí sí tenemos los 600 pesos del ajuste que están acá, en el haber. El 15, el 5 del 10 dice, por una sentencia judicial, un crédito causado en una operación de venta realizada durante el ejercicio X3 es declarado inexistente porque la documentación respaldatoria presentada por la empresa es insuficiente. Por su situación existente, este crédito de 500 pesos se encuentra incluido en la cuenta de deudor en gestión judicial. Bueno, tenemos un problema en donde se usó la previsión, de deudores incobrables a deudores en gestión judicial. Digamos, la usamos sin problema, correspondía al X3. Digamos, alguien metió la pata, aparentemente nuestro asesor jurídico, en donde no le vamos a echar la culpa al asesor, pero alguien perdió toda la documentación, aparentemente, que dice realizada durante el ejercicio declarado porque la documentación respaldatoria es insuficiente. Bien, el 10 del X4, estamos en octubre del año siguiente, nos comunica que se han recuperado 200 pesos correspondientes a deudores declarados incobrables en el X3, se registró acreditación en la cuenta previsión. Y aquí teníamos una corrección, creo que la hicimos en tu práctico aquella vez, Aldo, en donde respecto a los 200 pesos. Este estaba bien, el que hacemos referencia, se hizo un asiento que decía caja previsión para deudor incobrable, 200 pesos. Ese estaba bien. Y se ingresó como recupero en el haber. Bien. La cancelación del saldo, en donde aparece previsión deudor incobrable en el haber por 100, y acá, acá está el problema. En el haber por 100, y acá lo tenía en el debe. Ese era el problema que teníamos, un error que creo que lo arreglamos cuando vos abriste tu práctico. Porque el tema estaba en esta cuenta. En esta cuenta, porque si yo, digamos, a ese recupero que tengo, lo tomo como hecho nuevo, acá no utilizo la previsión y estaría mal. Yo voy a corregirlo. Espero que si surge algo en el parcial respecto a esto, haremos nosotros nuestro planteo, Aldo, porque acá hay un error que no lo tenemos corregido. O sea, ¿qué es lo que sucede? Esto entiendo que sería así. Incobrable, y esto sería un movimiento en donde no existiría este recupero. Voy a hacer acá el cálculo para no... Si esto no está en cero, entonces sí, es cierto que el saldo final es negativo acá, perdón, el saldo final es negativo aquí, es menos 100. Entonces, sí, con los 100 esto, la cancelación acá queda en 0. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, entonces ahí sí es cierto este asiento, en donde yo tengo un error, vuelvo a tenerlo al error. Sí, vuelvo a tenerlo al error porque dame un segundo. Acá tengo mal. 200. No, estoy haciendo yo mal. Ahí estoy tratando de ver yo en el mío. Míralo por favor, porque
No voy a volver para atrás. No. Bueno, no sé, abrimos el tuyo y yo sabía que había algún problema. Dale, lo abro el mío y lo seguiré ahí, ¿me parece? Lo que me pasa es lo siguiente, Aldo. Capaz que yo por ver este asiento estoy metiéndome en otra parte. Fíjate que a veces compartes conmigo, que los chicos escuchen, no hay problema. El Dale. 31-12 se hace un asiento que dice área calculado a previsión de duro incobrable 100. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, hasta Este ahí sí. asiento. Entonces el saldo acá va en el haber. Claro, lo cual te modifica el saldo. Exactamente. Por eso yo acá debía tener menos 100. A ver, cerrarlo al tuyo y abro el que yo había hecho. Fíjate que si yo pongo el recupero acá de 200, que es lo que se hizo, me sigue dando positivo, tengo un error. Sí, decime, perdón. No, te decía que lo cerré y lo abro yo. A ver. A ver, veamos. ¿Parece? Bueno. Ahí está, vamos a ver ahora. Ahí viene una pregunta que se me escapó, no sé qué decía, a ver. No, decía si lo ponía al mío, que ya lo había corregido, a ver qué había pasado. Creo que ese era. Ah, ahí estaba, ¿ves? A ver, para. Acá era el que vemos, corregido. Él me daba 0. A previsión por... No, pero sigue estando acá el problema, ¿no? Me parece. Porque tengo acá deudores incobrables a previsión. Listo, ahí está. Siguen saldo en el haber. 500, 100. No está bien hasta ahí. Hasta acá está bien. Al 31 del 12 se hace la Claro. cancelación y me quedan... Exactamente. El 31 del 12 del X4 se hace la cancelación del asiento del el recupero. Yo, ¿qué hice? Yo hice caja a previsión de deudor incobrable, 200, y debía haber hecho caja a recupero de deudor incobrable, 200. El asiento de ajuste de eso es el amarillito que está ahí. Entonces, debité previsión de deudor incobrable a recupero. Entonces, pasaron los 200 a estar en el debe, el 31 del 12, y ahí me aparece los 100 en defecto. Los menos 100, y después aparece un asiento que debería estar más abajo, que es el área calculada en defecto. Acá está. Ahí está. Y ahora sí está bien, ¿ves? ¿Querés continuarlo de ahí? No. Sí, no, ahí si no tienen problema los chicos, ahí termina la historia. O sea, lo relevante de esto es de que hay un recupero y que nosotros, hasta donde tenemos resolución,
de que al margen de la posible discusión, no sé, de pensamiento, lo tomamos como un recupero de deudor incobrable y no usamos una previsión, no usamos la previsión. Claro, por lo tanto, exactamente, por lo tanto hacemos el contrasiento, ¿verdad? Y al final, cuando ya están todo hecho, cuando están todo hechos los ajustes, nos fijamos cuál es el saldo que tiene después de hacer los ajustes, la cuenta de la previsión. Por lo tanto, ustedes están viendo ahí que tienen un saldo de 100 pesos, en el debe. Por lo tanto, yo tengo que cancelar esos 100 pesos que me quedan acá. Claro. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra la cuenta área, mandando a pérdida y cancelando la cuenta previsión para deudores incobrables. Correcto. Y el error cometido, digamos, es que el recupero de un deudor no da lugar a que yo acredite la previsión. Yo debo dejar contabilizado ese movimiento con una cuenta distinta, que es recupero deudor incobrable. Claro, exactamente. Por eso es que al hacer el contrasiento mandamos estos 200 que estaban en principio acá arriba, la letra negrita, lo mandamos en el debe con el contrasiento, por lo cual me vuelve a quedar el saldo de deudor de 100, que estaba bien, que lo debemos cancelar, porque al cierre del ejercicio nosotros tenemos que cancelar nuestra cuenta de previsión que hemos calculado el año anterior para dejar limpita el área para poder hacer la nueva constitución, que en este caso es de 1.000 pesos y con el asiento conocido por ustedes es deudores incobrables a previsión para deudores incobrables de 1.000, y este 1.000 es con el saldo que yo voy a arrastrar al inicio del ejercicio siguiente. El saldo que yo voy a tener para utilizar con los créditos que me figuran a mí, los créditos por venta que me figuran a mí al cierre de este ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si quedan dudas con respecto a este cuadrito que por ahí ha sido muy... No, ya creo que está. Si no hay preguntas, si te animas a cerrar y yo abro de nuevo y después te dejo ya con la otra práctica. Hay una pregunta, no sé qué, que nos lo pase por WhatsApp. El tema está que no sé quién se maneja por el WhatsApp, porque a nosotros nos prohíben usar el WhatsApp, que toda la documentación, todo vaya por la plataforma. Ahora mi pregunta, ¿no está la solución en la plataforma? ¿No la tienen ustedes, chicos? Parece que no. A ver, eso es para que contesten los chicos, no sé si... Sí está subida, ahí contestó uno que sí está subida, otro me contesta que no. Porque por ahí nosotros, la plataforma... hasta donde nosotros sabemos están subidas todas las soluciones. Claro. Así que por ahí nosotros somos los que tenemos el defecto de tener soluciones que las vamos haciendo... digamos, recurran a eso porque si no, no sé, salvo que tengan soluciones de otros años, le va a ser muy difícil estudiar, si han capturado pantalla, no sé qué, no es imposible, pero bueno, estando las soluciones. A ver, ¿sabes qué? Veamos los derechos a percibir, anda leyendo aunque sea y yo voy a preguntar a ver si están subidas las soluciones. ¿Está? Bueno, dale. Bueno, seguimos entonces. Respecto a esto, derechos a recibir bienes y servicios o créditos en especie, ustedes habrán visto que tenemos, digamos, un activo. Acá sí empezamos a aplicar modelos contables de nuevo y tenemos un activo que podemos utilizarlo como, podemos definirlo como no expuesto y va a tener un valor corriente, que es el anticipo a proveedores, por supuesto, y en el caso, siempre y cuando fije precio. Si no fija precio, no reúne esas condiciones y no lo vamos a poder represar ni lo vamos a poder aplicar ningún valor corriente. ¿Cómo hacemos digamos, el ejercicio? Bueno, tiene un cálculo
que nosotros no creo que tengan problemas, pero bueno, lo repasemos. Digamos, hay un porcentaje siempre. El anticipo de proveedores es un porcentaje sobre una venta que se va a recibir, sobre una compra, perdón, que ya se va a recibir más adelante. Entonces queda la cuenta el porcentaje. ¿Para qué me sirve el porcentaje? Porque yo al cierre del ejercicio voy a tener un valor corriente, pero yo no puedo tener un valor corriente del anticipo, yo tengo un valor corriente de la totalidad de las unidades que voy a comprar. Entonces, ¿qué hago? Tengo ese porcentaje que después se lo voy a aplicar a un valor corriente al cierre y voy a sacar el valor corriente del anticipo. Así que bueno, pero de todos modos lo repasemos un poquito. Nosotros teníamos una evaluación al 30 del... A ver, me voy de nuevo al práctico. Decía de que nosotros cerrábamos el 31 de marzo el X4, ahí hacíamos un anticipo de 13.000 pesos, que corresponde a qué? A una compra mayor, por supuesto. ¿De qué? De 70 unidades, que tenía un precio unitario de 250 y que tenía 30 pesos acá en concepto de flete y 25 de seguro. Acá cuidado con lo que nos pongan, porque volvemos a la definición del costo de un bien, que son aquellos gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido, en este caso, porque estamos hablando de bienes para la venta, de mercadería. Por eso, bueno, sigo leyendo un poquito más, acá me aparece el costo de reposición como el valor corriente al 30 de junio. Fíjense en que la fecha donde yo cierro ejercicio, el 30 de junio cierro ejercicio, y me aparece el precio, el costo de reposición que va a ser el valor corriente al que yo voy a utilizar. ¿Cómo saco esto? Era 190 más el flete, más el seguro y los gastos de promoción y publicidad que lo ponen para que nos equivoquemos porque esto no forma parte del costo. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Gastos necesarios o erogaciones necesarias a los efectos de tener el bien en condiciones de ser utilizado. Bien, me dan el precio financiado al 31 del 8, tampoco lo podemos usar, porque cuando hablamos de costo de reposición estamos hablando de un valor de contado, no de un precio financiado. Vuelven a poner un dato para que nos equivoquemos y usemos y hagamos mal las cosas a los efectos de ver si ustedes conocen. Todo el caso 2, todos los datos del caso 2, no, digamos, al no fijar precio, no nos queda más que hacer un asiento de la compra o del anticipo y no tiene otra posibilidad. Nos dicen que tenemos que aplicar valores corrientes cuando hay un contexto de estabilidad, o sea que no hay inflación, y en un contexto con inflación. Eso sería todo lo que dice el práctico. Vamos a la resolución. Teníamos la evaluación al 30 de junio, esa fecha cerramos. Entonces, estos son los datos, perdón, la fecha de cierre, dijimos en junio del X4. Fecha del anticipo, marzo del X4, ¿cómo saco el anticipo? Eran 13.000 por 70, 13.000, 70 unidades, 250. El total de la venta es 17.500. El total de la compra es 17.500. ¿Cómo saco el porcentaje del anticipo? Y agarro los 13.000, lo divido los 17.500 y me dice que yo hice un anticipo del 74%. Acá. Bien, hacemos el asiento. El 31 de marzo hacemos el anticipo a proveedor a caja por los 13.000. Este 74, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para aplicarle este porcentaje al costo de reposición al cierre para saber cuánto es de resultado por tenencia. Entonces, dos ejemplos, uno en una economía estable y otro en contexto inflacionario. En la economía estable vamos a aplicar el modelo 3 solamente, porque vamos a aplicar valor corriente y no vamos a reexpresar nada. Y en el contexto inflacionario sí el modelo 4, donde nos va a aparecer el REPAM. Entonces, acá la evaluación al 30 del cierre, perdón, al 30 a la fecha de cierre, valor corriente, me dan los valores, fíjense en que sumo los 190, sumo los 60, sumo los 35 y no así
los otros gastos de publicidad que había, y me da un nuevo valor. Los 70 unidades por esta sumatoria me da 19.950. Esto es el valor corriente o el costo de reposición al cierre, 19.950. Yo le aplico ¿cuál porcentaje? El que yo saqué cuando hice el asiento de inicio, 74%, y me da 14.763. ¿Esto qué es? Este sí es el valor corriente del anticipo que tengo yo. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor de mi anticipo, 13.000, le resto los 14.763 y me da el resultado por tenencia del anticipo. Y es por el que hago el asiento. Anticipo a proveedores, 1.763, al resultado por tenencia, 1.763. Bien, en el contexto inflacionario, ¿qué es lo que sucede? Este datito ya lo tengo, esto que estoy señalando es lo que hice recién. Ya tengo el valor corriente para no repetir todo esto que está acá arriba. Ahí está, 14.763 el valor corriente, solamente del anticipo proveedor. Y la reexpresión de las partidas. El coeficiente, fíjense en que el coeficiente, ojo con esto, por favor, no van a meter la pata, porque el planteo me dice que el índice de marzo X4 es 5 y de junio es 6. Y nosotros lo que usamos para represar es un coeficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos ese coeficiente. Aquí está. Coeficiente de represión. Utilizo los índices para obtenerlo. Divido el índice de la fecha de cierre, que es 6, dividido el índice de la fecha de la operación, que es marzo del X4. Eso me da 1,20. Eso me da 1,20. ¿Sí? Este es el coeficiente. Fíjense en que está mayor que 1 y que yo de ahí podría sacar la conclusión que entre marzo y junio hubo una inflación del 20%. Espero que eso ya matemáticamente lo estén manejando. Entonces, el coeficiente es 1,20. Bien. ¿Qué hago yo con el coeficiente? Reexpreso, acá está la reexpresión, reexpreso los 13.000, que es el valor, no nos olvidemos que estamos en un contexto inflacionario ahora, reexpreso los 13.000 por 1,20 me da 15.600 y me aparece el RECPAM. La diferencia entre los 15.600 y los 13.000 me da los 2.600. Ahora bien, ya sabemos que tenemos un ajuste por el RECPAM. Acá está. Este era el asiento igual que en el contexto anterior, el de inicio. Acá está el del RECPAM, 2.600. Y vamos a ver qué pasa con el valor corriente. ¿Por qué? Porque antes nosotros, en el contexto de economía estable, ¿cómo sacamos valor corriente? Hacíamos nosotros el valor de origen, menos el valor corriente. Y aquí me hago yo el valor de origen reexpresado menos el valor corriente. Entonces, acá yo hacía valor de origen 13.000 menos valor corriente 14.163, 1.763. Resultado por tenencia 1.763. Vamos, si quieren, ya acercando algunos conceptos. En general, por no decirles casi siempre, el activo queda a su valor corriente. Cuando ustedes mayoricen esto, si yo mayorizo, fíjense en el mayor, dice 13.000 más 1.763, 14.763. Ese es el valor corriente. Siempre queda el valor corriente. ¿Por qué les digo esto? Porque podría pasar de que suposición, para que no nos equivoquemos, suposición, no sé si he escrito bien. El valor corriente sea igual
a 12.800. Valor corriente 12.800, estoy haciendo un ejemplo. ¿Qué hacemos ahí? Porque si yo aplico eso que acabo de decir, esa formulita, y yo hago valor de origen, yo voy a hacer 13.000 menos los 12.800, me da otro número, 200. Y yo digo, siempre tiene que quedar valor corriente. Entonces, ¿cómo va a ser el asiento este? Este asiento va a ser al revés. Este asiento va a decir resultado por tenencia. Este va a decir resultado por tenencia 200 a anticipo 200. Espero que se vaya entendiendo. Va a ser al revés, ¿por qué? Porque yo tengo que lograr que siempre quede al valor corriente. Correcto. Entonces, pues, si me da negativo, acá yo voy a tener los 13.000 y acá voy a tener que poner en el haber 200 y haría este asiento que está acá. Entonces, cuidado con eso. Disculpame, Gustavo. Sí, por favor. Esto para redondear el ejemplo sería el caso de que el producto que nosotros hemos anticipado ha bajado de precio al cierre del ejercicio, ¿cierto? Es de suponer que nosotros teníamos, valía 13.000, ¿sí? Y nosotros dimos un anticipo como base de 13.000. Resulta que el cierre del ejercicio no vale 13.000, sino que vale 12.800. Por lo tanto, al reducirse el precio, nosotros hemos, si ustedes quieren llamar, perdido el resultado por tenencia de 200. Y es lógico pensar en eso, porque nosotros hemos anticipado plata que hubiéramos ganado si no la hubiéramos dado como anticipo. ¿Está bien? Es más, no hubiera convenido dar ese anticipo sin cláusula de ajuste, porque hubiéramos podido comprar un mayor porcentaje de tiempo que ha bajado de precio. Esas son las dos situaciones que se pueden dar. Por supuesto que en un contexto inflacionario es muy difícil que suceda eso, sino que se dé como estaba dando el ejemplo al inicio. De 13.000 pasó su valor a 14.763 pesos. ¿Bien? Bien. Bueno. Entonces, perfecto. Bueno, entonces hacíamos, en este caso dijimos que cambiaba porque el RECPAN, cuando hay un contexto inflacionario, surge de otro cálculo, ya es con el valor de origen reexpresado. Entonces yo hago valor de origen reexpresado 15.600 menos el valor corriente, que ya lo habíamos obtenido en el caso anterior, porque es el mismo, 14.763, y me aparece un nuevo resultado por tenencia de 8.37. Entonces acá, fíjense en qué es lo que sucede. Fíjense en que acá sí se da el caso que acabamos de suponer. ¿Qué pasó? El valor represado es mayor que el valor corriente. Y dijimos, siempre, salvo unas excepciones muy especiales, siempre la cuenta o el activo debe quedar al valor corriente. Entonces acá, fíjense, nosotros tenemos los 13.000, le sumamos el RECPAN 12.600, me da los 15, y le resto los 8.37 para que quede al valor corriente. Para que eso suceda, el asiento, el último asiento es al revés que el que vimos acá arriba. Acá arriba nosotros hacíamos anticipo a proveedores al resultado por tenencia, 1.763. Acá, consecuencia de la inflación, hacemos resultado por tenencia a anticipo a proveedores. ¿Qué es lo que nos sucede? Nosotros tenemos, digamos, el valor corriente, el criterio de evaluación que utilizamos, consideramos que es un valor más aceptable y más razonable que el valor reexpresado. Por lo tanto, lo usamos ese como valor final. Entonces, si la inflación me hace que me pase a 15.600, yo debo buscar la forma de llegar al valor corriente 14.763, que es el que tengo. ¿Cómo hago? Hago este asiento que está acá. Resultado por tenencia a anticipo a proveedor.
Acá, ¿qué me pasaba? Nada. ¿Por qué? Porque como no tengo inflación, no tengo el problema de los 15.600 acá. Directamente sé que el valor tengo que sumarle 1.163 para que me quede el valor corriente, hago un asiento donde anticipo proveedores va debitado y termina la historia. Bueno, volvemos al tema de que si no cumple, por supuesto, la condición de ser que fija precio, nosotros lo único que vamos a hacer va a ser un asiento de este asiento. Anticipo proveedores a caja y el tema terminado. Bueno, si no hay preguntas, pasamos al otro. El de moneda extranjera, digamos, tenía se aplica el modelo en su totalidad, porque teníamos tanto una reflexión como un valor corriente, pero con un agregadito que nos traía algunos cambios y algunas cosas nuevas, que es de que aparece un componente financiero en esta historia. Entonces, acá en la resolución, perdón, este es el que no me permitía cambiar. Bien, entonces, ¿qué nos pasaba? Nosotros teníamos que aplicar el modelo, pero teníamos alguna situación. ¿Cuál era? Nosotros hacíamos un asiento contable. Fíjense en que en el momento cero nosotros teníamos el 31 del 10 recibíamos la moneda extranjera y en consecuencia de digamos, un crédito aparecen los intereses a devengar. Entonces hacíamos un asiento porque contenía eso el planteo, decía que tenía una operación, ¿no es cierto? El 31 realiza una operación de exportación en donde la cancelación se basa en enero del X20 y nosotros cerramos en el medio. O sea, se hizo en octubre del X19, nosotros vamos a cobrar en enero del X20 y nosotros cerramos el 31 de diciembre del X19, tenemos que ver qué hacemos a diciembre del 19, que es lo que nos están pidiendo. ¿No es cierto? Acá dice, fíjense, se pide determinar la evaluación al cierre, o sea, 31 de diciembre del X19, aplicando los modelos y me devuelve a pedir tradicional y valores corrientes. Bien, cuando hacemos, por supuesto, esto ya vamos un poquito más rápido, ustedes verán que vamos aplicando acá diferencias, digamos, evaluamos y aplicamos una cotización, obtenemos este crédito y por supuesto aparece un interés a devengar y la venta de 348.000 pesos. En el 11, el 19 se devengan los primeros intereses, que eran de 11.600, acá tenemos un errorcito, que lo sigo trasladando, que no lo puedo cambiar. Estos 23.200, si ustedes ya... ¿Qué te dijeron de la solución? ¿La tenemos, Aldo? ¿Esta la tienen? No. ¿Con respecto a qué? A la solución de los prácticos. No, está bien. La solución de los prácticos ya atrás ya se lo aclararon los chicos. Disculpame, no te quería interrumpir. Ahí hablé con el contador Torres. La solución la van a subir esta noche a todos los prácticos. Ajá. Bueno, entonces ahí Digo que ustedes... esta noche van a tener... Bien, entonces cuando vean, no sé cómo, esperemos que mañana tienen un tallercito, importante verlo por si aparecen dudas de este tipo y corroborarlas, porque esto tiene un error. De todos modos, si ustedes los ven, espero que los recuerden, acá se está devengando los intereses, digamos, mensualmente. Entonces acá son 11.600 y acá deberían ser 11.600 de nuevo y fíjense en que el interés de vengar me queda el saldo de 11.600 que es lo que falta para enero el año que viene. Ese es todo el problema. Bien, pero
al margen de esto que tiene un error y que creo que es algo conocido porque es nada más que determinar devengamiento de intereses, y que no creo que tenga problemas contables, sí tiene incidencia en el razonamiento de cómo vamos a hacer para obtener el asiento final, que son estos dos, los importantes, o sea, todos son importantes porque todos cometen errores, pero seguramente esto es a donde estamos apuntando que ustedes sepan hacer. ¿Cómo sacamos el RECPAM del crédito y cómo sacamos el resultado por tenencia del crédito? Después vemos qué pasa con los distintos tipos de modelos. Entonces, aquí es donde está el tema que es necesario que lo entendamos en esta parte. Fíjense en que el crédito en moneda extranjera era $6.000 por 58, 348.000, y el interés de la deuda era 34.800. Pero, estos valores que están acá, si yo lo comparo con el asiento, acá, crédito en moneda extranjera no dice 348.000, dice 382.800, porque contiene el interés. Y está bien que así sea. Crédito en moneda extranjera contiene el interés, este que está acá. Entonces, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a reexpresar qué es lo que estamos haciendo acá. Fíjense en una cosa, el título que dice esta parte dice valor original al momento de la transacción. Es cierto, al momento de la transacción, el crédito, no digo el valor contable, digo el valor del crédito es 348.000, porque en ese momento no me deben los intereses todavía, porque eso se tiene que devengar. Entonces, bien, no obstante este cuadrito, vamos a ver, tenemos que reexpresar el crédito. Para reexpresar el crédito, nosotros, espero que ya hayan leído un poco de la RT6, nos da pasos para la reexpresión de las partidas. Y el primer paso de esos es la segregación del componente financiero. Cuando yo segrego el componente financiero, el crédito me queda a 348.000 porque le saco la regularizadora, que es el interés a devengar de 34.800. Fíjense en lo siguiente. No estamos hablando acá, en esta expresión, de si se han devengado o no el componente financiero. Dice, segreguen el componente financiero, todo. No interesa si está devengado o no. Está contenido en crédito, saquemos todo el componente, 348. Lo multiplico por un coeficiente y me da un valor de origen reexpresado, 40.200, y me da el RECPAM 52.200. Hasta ahí, salvo este tema de que tenemos que segregar el componente y tenemos que darnos cuenta de eso, no tiene otro problema, y hacemos un asiento en donde nosotros ponemos, acá está, crédito en moneda extranjera a RECPAM, 52.200. ¿Qué nos sucede? Que nosotros teníamos, para sacar este valor digamos, para sacar el valor corriente, veníamos usando un valor de origen reexpresado menos un valor corriente. ¿Sí? Nosotros usábamos un valor de origen reexpresado menos un valor corriente. Así veníamos haciendo. Lo hicimos recién. Lo hicimos cuando hicimos este componente, digamos, crédito en especie. Hacíamos valor de origen reexpresado menos un valor corriente. ¿Se ve esto? Un valor corriente.
¿Qué nos pasa acá? ¿Qué nos pasa con moneda extranjera?